el miedo más grande es hablar en público. Entonces empieza a profundizar porque el miedo a hablar en público es el miedo más grande que se tiene. Y resulta que no, que el miedo a hablar en público, debajo de él está el miedo a hacer el ridículo. Pero en realidad no es ese el miedo más importante. Debajo de él está el miedo a ser rechazado por la sociedad. Ese es de repente el quedarme solo, porque somos animales gregarios. Nos gusta en grupo y sentirnos rechazados pues nos destruye, nos duele muchísimo. Y a veces eso es lo que pareciera que nos detiene. Y yo te diría, cuando encontramos el valor o el propósito de lo que estamos buscando, está bien tener miedo, pero es entender ese miedo de qué me está protegiendo, porque el miedo me protege de algo, eso es su función, es entender de qué me está protegiendo. Miguel Ángel Chanona Carmona es consultor de negocios, conferencista y coach ejecutivo con una amplia trayectoria en liderazgo comercial, desarrollo de talento y transformación organizacional. A lo largo de su carrera ha colaborado con empresas internacionales como IBM, Microsoft y Avnet, desempeñando en áreas de inteligencia de negocios, ventas y formación de equipos de alto rendimiento. Su enfoque profesional combina estrategias comerciales con herramientas de desarrollo humano como programación neurolingüística, coaching, neurociencias y design thinking, buscando potenciar tanto los resultados empresariales como el crecimiento personal. Actualmente dirige su firma de consultoría y capacitación, donde diseña talleres y programas enfocados en liderazgo, ventas y cambio de mentalidad, entre ellos el lenguaje de las ventas y el algoritmo de la riqueza. Además, cuenta con experiencia como docente y capacitador, consolidándose como un especialista en transformación comercial y desarrollo de habilidades interpersonales. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos en recibir en Fusión Empresarial a un hombre que ya nos debíamos esta entrevista. Vamos a platicar de muchísimos temas, sin duda relacionados de interés para el sector empresarial y emprendedor. Recuerda que mi nombre es Rafael Cid, somos Fusión Empresarial y nuestro propósito es generar contenido de valor para el sector empresarial y emprendedor de México. Bienvenido, mi querido Miguel Chanona, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa, para mí un placer estar aquí con ustedes en Fusión y en la ciudad de Oaxaca. La verdad es que me encanta siempre estar aquí y gracias por la invitación. No, sin duda era una entrevista que deseaba ya hacerla. Siempre digo y presumo que cuento con tu amistad, somos grandes amigos desde hace ya 5 años más o menos, y durante estos 5 años pues dije, tengo que estar cerca de Miguel Chanona, se te aprende muchísimo y sin duda para nosotros es un honor que estés con nosotros en Fusión Empresarial. Me gustaría que le dijeras primero a la gente, ¿quién es Miguel Chanona? ¿Cómo defines a Miguel Chanona? Pregunta interesante. Creo que siempre he sido en mi vida muy inquieto. He sido una persona que he ido probando de la vida diferentes cosas. Empecé por la parte financiera, luego me fui a la parte de sistemas, de repente incursioné un poco en la parte de diseño, estudié también fotografía, luego me vuelco totalmente de la parte físico-matemáticas a la parte de desarrollo humano. Tengo hoy actualmente una maestría en programación neurolingüística, estudié hipnosis clínica, estudié neurociencias, estudié design thinking en el MIT y la verdad es que creo que soy un collage o un conjunto de muchas cosas, pero creo que al ser humano lo hace eso, el ser diverso, para con diferentes perspectivas poder conformar algo que haga sentido y coherencia. Y creo que como empresarios siempre, cuando nuestra visión se vuelve de túnel y es muy enfocada, creo que podemos tener muy buenos resultados, pero también creo que nos limita de repente ver áreas de oportunidad cuando tenemos una visión más amplia. Sin duda has viajado por diferentes partes del mundo, has vivido, no solamente viajado, has vivido, disfrutado, aprendido de diferentes culturas. ¿Hay algo que consideres que nos hace iguales en términos de cultura, en términos de forma de vida, en términos de cómo se ve la vida en otras partes del mundo versus México? Es interesante porque creo que cuando solo nos quedamos con la visión de México, nuestra ciudad donde crecimos, nuestra vida es cortita. La visión que tenemos del mundo, aunque pensamos que es grande porque estudiamos a lo mejor una licenciatura o una maestría, es corta. Cuando empiezas a viajar y empiezas a conocer
otras formas de ver la vida, otros sabores de comida. Te das cuenta que el ser humano en esencia es muy parecido. Las personas en Tailandia, las personas en Turquía, las personas en el Tíbet, las personas en muchos lados siguen siendo seres humanos y tienen los mismos problemas que nosotros, los mismos sueños, las mismas ganas de crecer. Sin embargo, cuando empiezas a viajar te das cuenta de lo valioso y de lo bendecidos que somos los mexicanos. Porque siempre vemos el jardín del vecino, siempre va a ser más verde. Y siempre pensamos, no, es que a los americanos están mejor, pero bla, bla, bla. No, es que los europeos. Y cuando vas de viaje, pues sí, te quedas con la experiencia de viaje. Y sí, todo es muy padre. Pero cuando en realidad te toca vivir la experiencia, te das cuenta que no, que tienen retos muy similares a los que tenemos nosotros. Cuando yo estuve asignado trabajando en Turquía y empiezas a conocer y los problemas que tienen y cómo ven el mundo, yo decía, híjole, los turcos son como los mexicanos. Hay una gran cultura y un gran respeto hacia la gente mayor. A la gente se le respeta mucho la experiencia que tiene. El cargo importa, pero los años de experiencia importan muchísimo para ellos. Pero al final terminamos siendo como los mexicanos, fiesteros, amigueros, gente muy, muy entrañable, gente que te demuestra el cariño, y a pesar de que es una visión de mundo distinta por su religión, la verdad es que creo que fue de los países que más he disfrutado y de las experiencias de vida que más he disfrutado. Igual cuando estaba en Myanmar, que es un mundo que quizá pareciera que se queda 50 años atrás, que llega el golpe de gobierno, es también una manera de ver el mundo distinta, pero enfrentan los mismos retos que enfrentamos nosotros. Entonces creo que el ser humano al final, no importa el lugar donde esté, comparte sueños, comparte ambiciones, comparte miedos, amor por la familia, por los demás, igual que lo hacemos los mexicanos. Y a mí lo que me dio como lección de vida es, México es un gran país, tenemos muchísimo para triunfar. El problema es que a veces no nos la creemos y pensamos, estamos esperanzados a que alguien más lo tiene que hacer por nosotros. Y esperar es que no me están dando las condiciones, es que esto está sucediendo, es que está pasando esto otro, y es que cuando los gringos hagan esto, y es que cuando el gobierno haga aquello, y es que estoy esperando que alguien me resuelva, cuando en realidad nos toca resolver a nosotros. Y creo que empieza mucho desde la parte interna, de cómo estoy yo viendo el mundo, cómo veo mi realidad y qué tan chiquito me hago o qué tan grande de repente quiero soñar, y los miedos ¿Y crees que eso me detienen. ¿Crees que eso se ha inculcado mucho desde el seno familiar? ¿Crees que más bien tiene que ver con las personas con las que seguramente nos juntamos en alguna etapa de nuestra vida? ¿Crees que tenga que ver con realmente un hambre por salir adelante, crecer? ¿Dónde crees que radica ese principal problema que detectas? Yo una vez escuché y después leí la documentación de por qué se dice que somos el resultado de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Y eso está demostrado que sí tiene un impacto. Cuando yo me reúno con gente que se queja de esto y de aquello, voy a ser el sexto que se va a estar quejando de todo. Cuando me empiezo a reunir con gente que quiere ser emprendedor, que está buscando, que lucha, que hace, que se esfuerza, finalmente termino por contagiarme de eso. Y creo que de repente los mexicanos, por cultura, y no sé yo si siempre los mexicanos hemos sido así, pero creo que tenemos ya un largo tiempo contándonos una historia de derrotismo, una historia de es que nos conquistaron los españoles, es que nos pasó esto, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses. Pues si nos hubieran conquistado los ingleses seguramente no estaríamos aquí ni tú ni yo, porque pues ellos llegaron y arrasaron, y tenemos la dicha de que quien llegó se mezcló y somos mestizos, y nuestros apellidos y muchos de nuestros genes es producto de esa mezcla de razas. Pero también creo que la historia que nos hemos contado de derrotismo y los héroes nacionales con los que hoy estamos viviendo nos han hecho un país
quizá de repente temeroso a creer que podemos lograr muchísimas cosas. Ahora, conforme te vas moviendo en diferentes segmentos, a mí me toca ver y trabajar con mexicanos que les da, o sea, el miedo es algo natural en nosotros. El miedo es un factor que sirve para cuidar. El miedo es una emoción que nos protege, que nos cuida, esa es su misión. Solo que de repente a algunos el miedo frena. Y entonces por buscar el momento perfecto, por tener las credenciales correctas, por buscar el momento justo y el cual nunca va a llegar. Se pasa la vida y nunca llega. Se les pasa la vida y ahí se van a quedar. Y quieren buscar de ser empleado a ser emprendedor y nunca van a llegar. Y están los otros, los que se atreven y saben que el momento perfecto no va a estar. Escuchaba justo la semana pasada un reportaje que decía, ¿por qué cuando somos muy analíticos, somos muy de fijarnos en detalles, eso, no triunfamos tanto como triunfa la gente que no le dedica tanto tiempo a eso? Y tiene que ver con que tenemos análisis parálisis. Y empiezo a analizar y que el modelo de negocio y me dedico tanto y me pierdo tanto que a lo mejor el momento de oportunidad se me pasó. Y quien no lo hace tan a profundo, no digo que te avientes como el Borras, pero quien no lo hace tan a profundidad, pues se va a equivocar, seguramente, pero tiene mayor probabilidad de que le vaya bien porque va corrigiendo en el camino. A mí me tocó en algún momento de mi vida ser perfeccionista y esto tiene que ver con huellas de infancia. Pero cuando aprendí que el perfeccionismo no existe, que existen las cosas bien hechas, que existen las cosas con calidad, no hay que ser mediocres, pero que nunca va a haber perfección porque la propuesta que hoy te presento o el programa que hoy te presente no va a ser perfecto, que seguramente mañana o pasado mañana o dentro de 6 meses lo voy a estar modificando, pero ya me atrevo a hacerlo, lo capitalizo mucho mejor. Y en ese hacer y en ese caminar me doy cuenta que hay cosas que ajustar. Y así me pasa de repente con mis clientes. De repente ellos ya se metieron en una ceguera de taller. Aprendieron a hacerlo de una manera y esa es la manera de ellos. Y de repente, cuando estamos trabajando en sesiones de coaching de negocios, es, Miguel, es que me está pasando esto y estoy estancado y entonces, ¿qué tiendo a hacer? A echarle la culpa al mercado. Justo antes de que continúes con esa parte, me gustaría regresarnos un poco en el tiempo. Entiendo que estuviste pues, colaborando para empresas multinacionales, empresas muy grandes, IBM, Microsoft en específico. Te tocó conocer diferentes partes del mundo, diferentes culturas, como lo platicamos. ¿En qué momento tomas la decisión de dejar y por qué tomas esa decisión de dejar? Pues posiblemente otra persona hubiera dicho, estoy cómodo, viajo por el mundo, gano bien, conozco gente, conozco culturas, no tengo problemas financieros, pero ¿qué es lo que te impulsa para poder un poco zafarte de esta comodidad y por qué en específico irte a la parte de coach hacia la parte especializada en ventas? Te puedo decir que yo llego a IBM fue la compañía de tecnología en la que más tiempo trabajé. Les dediqué 16 años de vida. Fui muy feliz. Para mí no sé, yo creo que le debo muchísimo como profesional a la IBM. Y llegué a una compañía que en su momento era líder en la industria. Aprendí muchísimo, aprendí a hacer las cosas bien, aprendí a hacer las cosas de calidad. Viajé, efectivamente cubrí México, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, viajaba muchísimo, tuve contacto con muchas culturas, trabajé con ellos, me fui a Turquía, trabajé con gente de la India, con gente de Brasil, un mundo multicultural que te abre un panorama enorme y ves los retos que ellos tienen, porque pues, cuando me tocaba ir a Brasil y claro, te haces amistad con ellos, te das cuenta que tenemos muchos problemas en común. Y en otras culturas es igual. Pero llegó un momento cuando yo ya era gerente de ventas, de mí dependían un equipo bastante grande. Llegó un buen momento que me di cuenta que yo no era feliz. ¿Por qué te diste cuenta? ¿Cuál fue el indicador?
Llego un día a tu casa, un viernes, me recosté, me despierto sábado 6 de la tarde, todavía vestido de traje, todavía tenía zapatos, me despierta el hambre. Entonces, me despierto y ya veo, yo esperaba que fuera de noche, ¿no? Sí, empezaba a ser de noche, pero ya era la noche del sábado. Ya me cambié de ropa, me hice de comer, después me bañé, me metí a dormir. Despierto el domingo y despierto domingo 6 de la tarde. Y entonces empecé a cuestionarme qué estaba haciendo, porque te das cuenta que a veces estás tan metido en el camino de ser triunfador, de ser exitoso, de tener reconocimientos. Yo venía de 8 años de ser top talent, de recibir premios y reconocimientos y haber sido reconocido como gerente del año y dentro del grupo de liderazgo, y la verdad es que me iba muy bien, como lo dices. ¿Qué edad tenías en ese momento? Pues ya estaba llegando a los 40 y algo. Okay. Financieramente me iba bien, la verdad es que yo en ese sentido no me podía quejar. Estaba muy contento, pero creo que me había volcado tanto hacia la parte laboral. Incluso ya tenía yo en ese momento, creo que como 3, 4 años que ya había dejado de hacer ejercicio de manera regular, cuando antes el ejercicio para mí era un factor muy importante. Yo casi toda mi vida hice ejercicio. Entonces dije, no, creo que aquí no es, creo que ya no es el lugar donde en realidad, aunque financieramente me esté yendo bien, creo que la vida es muy corta para no ser feliz. Entonces ya me estaban buscando de otras 2 compañías, tomo la decisión de moverme a Microsoft. Me voy como gerente de marca, un proyecto muy retador de enderezar la curva de un producto. Vuelvo a ser exitoso, pero el tema es que soy exitoso en la parte laboral, pero ya no en la parte personal. Yo ya no lo disfrutaba y era otra vez. ¿Qué tiempo duraste en Microsoft? 2 años, 1 mes, 20 días. Y así lo sé clarito el tiempo que duré, porque yo ya contaba ya me quiero ir. ¿Y en qué momento tomas esa decisión? O sea, igual te pasó algo similar, el tema de cansancio. Me pasó un estrés. tema personal en el cual a mí me llevan para un puesto de director y en el camino, ya que estoy allá, me dicen, pero es que primero vas a empezar como gerente, lo cual se me hizo una movida muy chueca. Después me dicen, no, vas a tener que pasar por los procesos de entrevista. Y yo ya pasé por esos procesos de entrevista. Total, que al final, a pesar de que me estaba yendo muy bien en cuanto a los números y los resultados que estábamos dando, yo ya no estaba encantado y un día decido, pues no, esto no es lo mío, no va con mis principios y valores lo que yo veo, y decido renunciar. Y decido renunciar sin nada, No es que otra compañía me estuviera esperando, simplemente tenía estabilidad financiera. Había di un curso el viernes pasado aquí en Oaxaca. Y yo les decía, a mí en mis manos cayó un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia cuando yo tenía cerca de 20 años. Lo leí, lloré lo que tenía que llorar, partí mis tarjetas, pero descubrí el poder del ahorro. Y durante todo ese tiempo, después de más de 20 años, pues mi colchón financiero era un colchón financiero suficiente para aventurarme. A iniciar algo nuevo. Y justo ese libro es en el que se inspira Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? También. O sea, salió mucho antes, El hombre más rico de Babilonia. Sí, El hombre más rico de Babilonia es muy viejo y es un librito que pareciera inofensivo, pero cambia vidas. A mí me transformó. ¿Y ahí cómo es que tomas la decisión de irte al tema de ventas? Yo ya había sido ingeniero preventa en IBM muchísimos años, luego fui gerente técnico, luego fui gerente de ventas, y como gerente de ventas nuestros números fueron espectaculares. Después de ahí, cuando me voy a Microsoft, me voy como gerente de marketing y entreno a muchos equipos de ventas y otra vez nos vuelve a ir muy bien. Cuando yo renuncio, que digo, ya no soy de aquí, yo ya no soy feliz, salgo y regreso a estudiar programación neurolingüística. Dije, ¿qué quiero hacer con el resto de mi vida? Porque yo salgo, porque yo ya no soy feliz, ya no siento que ahí esté mi proyecto de vida, ya no hay algo que me haga que en las mañanas me despierte y yo diga, quiero ir a trabajar. Y no es el logro profesional, Profesionalmente me estaba yendo bien,
Y la compañía pues te da mucho renombre, pero ya no era. Y casualmente me invita una persona a desayunar, me invita y ahí me intenta vender un seguro. Le dije, mira, yo confío en los seguros, yo tengo seguro de esto y de este y de este, y tengo un plan de retiro, y tengo mis gastos médicos, y tengo lo de inversión y bla, bla, bla. Me dijo, uy, pues ya no te puedo vender nada. Digo, bueno, pues si ya no me puedes vender nada, pues ni modo. Me dijo, te escucho que defiendas mucho los productos de esta compañía. Si tanto te gustan, ¿por qué no los vendes? Y regreso a la ceguera del taller, le dije, perdón, pero no me quiero morir de hambre. Yo vengo de un puesto así, y ella así literal me volteó a ver y me barrió. Dijo, no sabes de lo que hablas. Okay. A ver, pues cuéntame. Claro. No logró contactar con su promotor. Yo le hablé a mi agente de seguros, le dije, oye, me están intentando reclutar de esta compañía, me gustaría entender un poco más. Me dice, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. No fue, pero sí llega su promotor, de quien era mi agente de seguros. Medio me platica, me dice, pues tienes que pasar este examen, que es un examen de aptitudes comerciales. Voy, lo hago, me va muy bien, regresa conmigo, les fue súper bien, entonces ya me presta atención. Y es cuando yo descubro el potencial que tiene convertirse en vendedor de seguros. Entonces, financieramente es un potencial muy fuerte. Te hago una pausa ahí. ¿Cuál crees, a través del tiempo, cuál crees que sea el principal problema que se tiene de los agentes de seguros? Más allá de la atención a sus clientes, que seguramente debe haber un área de oportunidad. Creo que hay una percepción en general de los vendedores. La gente piensa que los vendedores es alguien que es hablador, que es buen conversador, que te va a envolver, que te va a manipular y que te va a hacer que compres. Y entonces a través de esto pareciera que el comprador es un ser indefenso, que es manipulado por las artes extrañas del vendedor y termina uno comprando. Yo fui aprendiendo, sobre todo en IBM, la parte de venta consultiva y la importancia de hacer una serie de validaciones, ¿no? Saber si estás hablando con la persona correcta, si tiene presupuesto, si existe la necesidad de compra y si va a tomar en un tiempo corto la decisión. Entonces, cuando yo decido va el potencial de seguros, yo entro a mitad de año. Al final del año ya me había ganado un premio que era un viaje a Nueva York. Me había ganado participar en la convención de seguros más importante del mundo, que se llama MDRT. Pero yo la verdad es que no lo sabía. Yo me volqué mucho a ver la parte, para mí fue encontrar un propósito de vida en la parte de trascendencia. Mi primer año termino siendo el vendedor número 20 de toda la región centro, y Seguros Monterrey son 11,000 vendedores. Y ser el vendedor número 20 de la región centro me coloca, si no mal recuerdo, en el vendedor número 32 a nivel país. ¿Y en el primer año? En mi primer año como agente de seguros. La gente voltea a verme y decirme, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás vendiendo? ¿Cómo le estás haciendo? Y dice, es que vender es sencillo, escucha las necesidades de tu cliente, escucha cuáles son sus problemas y con base en eso diseña una solución. Tienes que tener presente que no todos los clientes son tus clientes y que hay clientes a los que tú sí les puedes servir y hay clientes a los que no les vas a servir. Tú no eres la persona, por muchas razones, porque no tienes la solución correcta o porque lo que tú vendes no entra dentro de su estructura financiera o porque finalmente no existe la confianza y la química, por lo que sea. Ahí te hago una pausa antes de que continúes, porque justo eso es lo que te hace convertirte en un coach, no solamente en la parte de seguros de vida o temas de gastos médicos, temas de prevención, pero también encuentras que en paralelo hay un área pues, de oportunidad con respecto a la falta de profesionalismo en las empresas, desde la estructura principal o el eslabón principal que es el empresario, y empiezas o te empiezan a involucrar un poco, me imagino de rebote, el término de ahora te conviertes en un coach para las empresas. Nos gustaría que nos platicaras un poco cómo es que ligas o amalgamas una cosa con la otra. Okay. Yo cuando decido dejar Microsoft regreso a estudiar programación neurolingüística.
Donde yo había estudiado ya la escuela ya no existía, me meto al Centro Mexicano en Guadalajara y hago la certificación tanto en México como en Estados Unidos. Tuve la fortuna que Robert Dilts fuera mi maestro. Y empiezo a conjuntar. Yo decía, ¿por qué me va tan bien en ventas? Era por la programación neurolingüística, el saber entender y leer lenguaje no verbal, el saber hacer preguntas que muevan hacia la acción. ¿Cómo sería una pregunta que te mueve a la acción? Es que, ponos un ejemplo. Por ejemplo, preguntas básicas de, oye, ¿y qué te gusta del producto? Pues yo te puedo decir qué cosas veo interesantes del producto, pero una pregunta que puede ser mucho más interesante, si ahora que conoces la importancia de contar, por ejemplo, de garantizar la educación de tu hijo, ¿cuáles son los pasos que te gustaría dar para cumplir con este cometido? Tengo curiosidad por saber si esto que estás observando te cambia tu realidad, o ahora que comprendes por qué es importante que garantizar que si llegaras a no estar, tus hijos tendrían garantizada su educación, haces que la gente empiece a cuestionarse. Y hay estructuras lingüísticas como ahora podrías pensar, quizás en este momento estés imaginando, tengo curiosidad por saber, que hacen que el cerebro se mueva de una estructura hacia otra. No sé, por ejemplo, a lo mejor para un cliente no ha pensado en que el producto pudiera tener meses sin intereses, ¿no? Entonces, si para mí fuera un diferenciador, yo podría decirte, y ahora podrías estarte preguntando, Rafa, si contamos con meses sin intereses. Y entonces, pues, ya te acabo de presentar una opción a tu cerebro que a lo mejor no tenías contemplada. Claro. Con el objetivo de tomar la decisión. Sí, entonces vas viendo y tienes que ir leyendo mucho a tu cliente en su lenguaje no verbal y viendo cómo se mueve, a qué dice que sí, a qué dice que no. Hay estructuras lingüísticas que marcan esto. Ok, Chanona, se escucha muy fácil eso que mencionas, pero ¿cómo le hace una persona que es tímida, que llega a una reunión y seguramente no se relaciona con nuevas personas? ¿Qué le dices, qué les recomiendas a esas personas que de repente ven a personas con una facilidad de palabra impresionante, una manera de conectar muy rápida, muy empática, y de repente crees que eso no es para ti? Creo que de repente, yo lo siento, cuando estamos en el mundo de las ventas nos vemos como un actor. Es un personaje que está al frente. Y creo que todos tenemos miedos. El miedo a no ser perfectos, a equivocarnos. Había un estudio muy interesante que se hace, dicen que se hace en Inglaterra, y que el miedo más grande que una persona tiene, empiezan a analizar, y resulta que no es el morirse. El miedo más grande es hablar en público. Entonces se empieza a profundizar porque el miedo a hablar en público es el miedo más grande que se tiene. Y resulta que no, que el miedo a hablar en público, debajo de él, está el miedo a hacer el ridículo. Pero en realidad no es ese el miedo más importante. Debajo de él está el miedo a ser rechazado por la sociedad. Ese es de repente el quedarme solo, porque somos animales gregarios. Nos gusta en grupo, y sentirnos rechazados pues nos destruye, nos duele muchísimo. Y a veces eso es lo que pareciera que nos detiene. Y yo te diría, cuando encontramos el valor o el propósito de lo que estamos buscando, está bien tener miedo, pero es entender ese miedo de qué me está protegiendo, porque el miedo me protege de algo, esa es su función, es entender de qué me está protegiendo. Creo que esa sería una de las cosas importantes de entender. El otro es, pues el miedo, ¿cómo lo contrarresto? Aprendiendo. Me tocaba trabajar, tanto en la parte de cuando estudiaba y luego con empresarios. Yo les decía, tenía un caso de una persona que tenía mucho miedo al agua. Entonces no nadaba porque de chico lo aventaron al agua, había un tema de trauma, y él pues decía, es que ya leí esto. Pues sí, pero es que en la parte racional no está la solución, está en la parte emocional, que es el 85% de nuestro comportamiento es emocional. Y entonces es trabajar desde esas estructuras de pensamiento en cómo se puede quitar el miedo a nadar, pero solo aprendes a nadar nadando. No lo vas a aprender en un libro. No puedes aprender a andar en bicicleta leyéndolo. Viendo un video. O viendo un video. No, claro. No puedes aprender a ser empresario pues leyendo. Sí, leer te ayuda, pero tienes que atreverte a hacer las cosas. Hacer y hacer. Pues eres tímido, sí,
pero tienes que entender que también si no te atreves a hacerlo, no va a pasar nada. Hay un video muy interesante que se llama Lo que aprendí en 100 días de rechazo. Y la historia que esta persona va comentando es cómo él fue descubriendo, cómo al principio él cuando huía de la situación no se daba la oportunidad de explicar qué es lo que quería, y él cómo va superando todo eso. Este cuate pues es muy interesante lo que plantea, y te habla desde una creencia que se genera de niño, de no ser suficiente, y cómo va superando y ser rechazado, y cómo va superando hasta convertirse en un speaker, y cosas que dice, yo no soñé que yo podría hacer, por ejemplo, pararme en una universidad a dar clase. ¿Cómo lo consigue? Entonces todos tenemos miedo. El tema es que si yo dejo que el miedo me detenga, no hago nada. Y no es que sea fácil, Rafael, a veces es doloroso, pero uno, pues, hay gente que te puede acompañar en este proceso para hacerlo, y darte cuenta también de dónde estás actuando. Me toca un empresario, estábamos trabajando la parte de coaching, arrancamos primero por una parte comercial, y de repente cuando vamos avanzando y profundizando, es hacerlo consciente de que si él no se convierte en realidad en empresario, las cosas no van a pasar. ¿Por qué? Es muy talentoso, es muy brillante, tiene muy buenas relaciones, pero se refugia en su área de confort. Y como se refugia en su área de confort, que es la parte técnica, entonces pierde la parte de este lado de hacer negocio, de hacer relaciones y de conectar, porque cada vez que surge un problema, él se mueve a su zona de confort y ahí se queda. Entonces fue hacer que él se diera cuenta de que, pues para eso contrata gente, para eso tiene un director en esa área, para eso. Y él tiene una función como director general de una compañía, y esa es su misión. Y superar esos miedos, y de repente es que yo no hablo bien inglés, y hay que darte en cuenta de por qué te dices eso, porque eso se te queda grabado. Todo eso que tú te dices, te lo repites tanto que genera conexiones neuronales muy fuertes. Cuando estudiaba neurociencias con el doctor Eduardo Calixto, esas de las cosas que vas viendo, cómo los patrones de pensamiento se van articulando, y esas creencias que aprendes en PNL tienen una explicación biológica desde las neurociencias. Y entonces esos patrones llegan a ser tan fuertes que te los crees. Entonces, ¿cómo desprogramamos y generamos nuevos patrones de comportamiento? Y ahí es cuando yo empiezo a trabajar con vendedores originalmente para cambiar estructuras de pensamiento y comportamiento, y empiezo a llegar hacia la consultoría ya empresarial, primero comercial, y después ya me empiezan a buscar más hacia la consultoría de directivos. A nivel directivo. ¿Y tienes 15 años? Tengo ahorita ya de manera independiente, tengo 12 años de manera independiente, después de que salgo de los corporativos. Estudio hipnosis clínica, estudio coaching, estudio design thinking, estudio neurociencias, saco la maestría en PNL, y la verdad es que pues esa es la parte que hoy yo disfruto enormemente, ver cambiar a mis clientes. Y en esos 12 años, ¿cuál es la constante que has encontrado en todos tus clientes que has tenido? Creo que de repente es que la gente se refugia en sus zonas de confort. Soy bueno para esto, y me quiero quedar en esto, el querer ser el que controla y ser hombre orquesta, y no soltar. Y no importa si eres dueño de negocio o si eres un alto ejecutivo, de repente el no confiar y delegar en otras personas. Si contratas un equipo de gente talentosa, pues déjalos que hagan la chamba, confía en ellos, en lo que están haciendo. No te digo que no los supervises, supervisa, pero déjalos hacer su trabajo. No les pagues un sueldo alto si no confías en lo que van a hacer. Déjalos que crezcan, porque si tú no lo haces, tú tampoco haces tu trabajo. Y la otra es, forma a la gente. No tengas miedo, forma a la gente y que aprendan. ¿En qué hay que formarlo? Fórmalos en lo que tú haces. Haz que ellos se conviertan en la gente que te va a suceder a ti. Porque si no siembras talento y no desarrollas talento, tú tampoco vas a crecer y vas a ser víctima de tu propio éxito. Desarrolla talento para que el día que tú te quieras mover, esta persona suba y tú puedas subir y escalar a otra posición, ya sea como empresario o ya sea como directivo de otra organización. ¿Encuentras algún patrón de cómo seleccionar a esa persona que te va a suceder a ti? Observar sus habilidades y capacidades y creer en ellos, e invertir.
lana dinero en ellos y tiempo. Y un proceso de coaching formal. Nosotros, yo digo, hay que saber las figuras. Una cosa es ser mentor de alguien. El mentor es alguien que ya vivió ese proceso. Ajá, y te acompaña a ti y no debe ser tu jefe. Ajá, pero ya alguien pasó por ese proceso y entonces mentorea a otro para que también crezca. El otro es un patrocinador y que no se entienda como patrocinador, alguien que te va a resolver la vida, porque eso no es el patrocinio. El patrocinio es que alguien te conecte con otras personas a las que tú no llegarías de manera natural. Ajá. Tú me conectas con fulanito, con perenganito, no es que me resuelvas la vida, a mí me toca después trabajar a partir de ahí. Claro. Pero eso hace un patrocinador, ponerte en contacto con otras personas. Después está el coach. Y el coach es aquella persona que no le tiene por qué saber de tu área de expertise, pero te va a hacer las preguntas que tú no te atreves a hacerte a ti mismo. Ajá. Y dejar de contarte una historia en la que te refugias y hacerte las preguntas que a veces pueden ser dolorosas. Yo platicaba hace poco con uno de mis maestros y le decía, oye, necesito que me des coaching. Me decía, pero si tú sabes hacerlo. Le dije, sé la técnica y todo y lo hago con mis clientes, pero yo no me puedo dar coaching a mí mismo porque yo me voy a hacer las preguntas que me van a mantener en mi zona de confort. Okay. Entonces, eso no es lo que quiero. Quiero que me retes para hacer otras cosas, ¿no? Para creerme que puedo hacerlo de una manera diferente. Así llegué, por ejemplo, a abrir cursos en Ecuador, dándome cuenta que no todo está aquí en México, dándome cuenta que no todo tiene que ser presencial, dándome cuenta que había cosas que podía hacer en línea y abrirme. Y pues no va a ser perfecto. Las primeras veces te equivocas y las primeras veces los tiempos no salen perfectos. Y vas perfeccionando. Pero vas en el camino, vas caminando. Lo que te decía ahorita, que estoy pensando en hacer un taller de liderazgo usando toda la parte de neurociencias, PNL, un enfoque muy distinto a un taller de liderazgo tradicional. Y es lo mismo, o sea, sé que cuando lo saque el modelo no va a ser perfecto, pero tampoco sale, no es la técnica Vilchis, ¿no? Claro. Hay que hacer las cosas con talento, pero hoy sé que no va a ser perfecto y sé que en el camino voy a mejorar y a lo mejor de repente aprendo algo que voy metiendo. Mi primer taller de ventas y mis talleres actuales de ventas, pues era un taller de 21 horas y hoy tengo un taller de 42 horas. Y meto muchas cosas de neurociencias, meto muchas cosas de comportamiento humano, de estructuras de pensamiento, de cambio de creencias, que cuando lo hice, muchas o no las conocía o no tenía la madurez para hacerlas. Y hoy es distinto, de todo lo que me ha tocado vivir en el camino, voy haciendo cosas distintas. Si tú pudieras, entiendo que dependiendo la fase, no solamente de la empresa, sino también de la evolución del ser humano llamado empresario o empresaria, pues seguramente tendrías que hacer primero un diagnóstico, investigar un diagnóstico y después una solución. Pero si algo pudiera unificar a todos ellos, me gustaría que nos recomendaras algunas lecturas. ¿Qué libro crees que pudiera cambiar o mejorar lo que hoy en día está haciendo un empresario, partiendo que de inicio pues es un ser humano? Ok, fíjate, voy a decirte algo. Yo en mis procesos no voy a dar ni consejos ni soluciones. Yo voy a trabajar contigo con tus estructuras de pensamiento. Entonces, generalmente el coaching no te deja tareas o no te pone ese tipo de cosas, son muchos procesos de autorreflexión. Yo en mis procesos sí de repente les digo, lean esto, lean aquello, pero trabajo mucho con ellos en que se conozcan. Primero creo que es conocerte y después es conocer a las otras personas. Todos traemos patrones de comportamiento muy definidos. La gente que es técnica tiende a ir mucho al detalle, a conocer qué se conecta con esto, qué tipo de memoria ocupa, por ejemplo, ahorita que veo los equipos de cámaras, qué tipo de memoria y qué características y bla, bla, bla. El que va una capa arriba ya deja de ser específico en eso y se convierte más generalista. ¿Cómo va a estar la situación? ¿Cómo voy a iluminar la habitación? ¿Cómo está la insonorización? ¿Cómo está toda una serie de cosas? Y hay otras capas arriba que es cómo conduzco toda la parte de la entrevista. Entonces es darnos cuenta de los roles que nos tocan. A mí me toca con los empresarios es darte cuenta primero
de cómo funcionas tú. Y si cómo funcionas tú te ayuda a conseguir los resultados que hoy esperas. Porque si no, de repente nos toca cambiar. Lo que te hizo exitoso en un momento de vida, no necesariamente te va a servir para toda la vida. Te sirvió para ese momento de vida y para llegar acá. Yo les digo a los alumnos cuando doy clases en una universidad y les digo, tus habilidades técnicas te van a servir para 4 años de carrera. Y a lo mejor es doloroso porque te cuesta un chorro, pero lo que en realidad te va a hacer subir son tus habilidades blandas. Cómo te integras con los equipos de trabajo, cómo gestionas tus emociones, cómo te comunicas con los demás, cómo te percibes a ti mismo. Descubrir ese tipo de cosas es ir avanzando, pero tú tienes que leer a tu equipo también y a tus clientes. Mi cliente se mueve por detalles o se mueve por generalidades. Mi cliente busca por igualación, es decir, busca soluciones parecidas o busca cosas disruptivas. Mi cliente se centra en lo que ya conoce y se centra en el pasado y lo que funciona o está dispuesto a experimentar cosas nuevas. Ir conociendo, yo enseño 16 patrones, ir conociendo tus patrones te ayuda a entender cómo funcionas tú, pero también conocer eso te dice cómo funcionan los demás y cómo me comunico con este cliente, porque con este cliente me tengo que comunicar de esta manera y con este otro cliente me voy a comunicar de una manera bien distinta y con mis colaboradores, ¿cómo lo hago? Yo llegué a un momento que tenía 34 colaboradores que trabajaban conmigo y a unos les encantaban que les aplaudieran, pero hay otros que decían, no, o sea, a este lo que le gusta es que yo lo mande de capacitación a Estados Unidos. Y había otros que no, que lo que querían era escribir un libro. Entonces uno se fue a Israel a escribir un Redbook. Y hay que ir leyendo a la gente para acompañarlas en su proceso y darle lo que la gente necesita. Y entonces la gente se compromete a hacer las cosas. Lo mismo nos pasa con los clientes. Pero tengo que empezar por mí, por conocerme yo y saber qué me mueve, qué me motiva, cuáles son mis miedos y cómo puedo alguien acompañarme a superar esos miedos. Y bueno, ya de repente me metería a otras áreas que tienen que ver con terapia y bla, que creo que es parte de la canasta básica. Yo no soy terapeuta, pero sí recibo terapia porque creo que es algo parte fundamental, ¿no? De los miedos que traemos de niños y cosas así. Creo que va por ahí. Oye, Chanona, sin duda, pues una charla sumamente productiva, sumamente inspiradora. ¿Dónde te pueden localizar todas las personas que quieran saber un poco más de ti? Mi página es compleja, es miguelchanona.com y me pueden escribir a miguel.chanona@miguelchanona.com, ahí me encuentran, y ahí estamos. Yo creo que nunca había sido profesionalmente tan feliz en mi vida como lo soy el día de hoy, y no en la parte financiera, en la parte personal, humana. Ver a las gentes triunfar, no sabes cómo me emociona. Me hace una persona muy feliz. Si no hubiera sido coach, ¿qué hubiera sido Miguel Chanona en otra vida? Yo creo que soy el producto de los pasos que he dado, Rafa. Estudié finanzas, luego estudié sistemas, informática, luego estudié arquitectura, diseño de espacios interiores, luego estudié para preparador físico en Sport City, luego estudié fotografía, luego estudié PNL, luego estudié neurociencias. Como que todo eso que he ido haciendo en el camino es parte de, y creo que algunos fueron conscientes, las decisiones fueron conscientes, otras no. Hipnosis llegó a mi vida de una manera que yo nunca había contemplado, ¿no? Pero otras sí, yo las contemplé y creo que eso como persona me ha enriquecido. Entonces no me veo en otro camino distinto. La verdad es que creo que todo fue preparándome para llegar a esto. Y alguien decía que todos los seres humanos tenemos 3 carreras en nuestra vida. Ya fui contador cuando salí de la carrera, ya fui informático, después ya he sido vendedor de seguros y hoy en la parte de desarrollo empresarial, sobre todo en la parte de coaching y desarrollo de habilidades comerciales y talleres, es donde creo que en realidad yo estoy trascendiendo al ayudar a cambiar realidades en esto y yo no me vería en algo diferente. Soy muy feliz en este lado. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a todas las personas que han llegado hasta aquí con esta entrevista? Creo que crean en ellos mismos. No va a ser fácil,
la vida tiene sus retos, pero es creer en nosotros, es en educarnos, en dejarnos a veces guiar y en dejarnos acompañar. Pensar que tenemos todo en la vida, que somos súper capaces, que hacemos lo correcto. No, hay gente que se ha tropezado. Eso es fundamental. Equivóquense. Es algo que yo les digo mucho a mis alumnos. Equivóquense. Los seres humanos somos producto de nuestras equivocaciones, porque ahí aprendemos. Aprendemos de las veces que nos caemos y nos levantamos, porque si no nos equivocamos no aprendemos, y si no aprendemos no nos transformamos, y si no nos transformamos no logramos nuestros sueños. Pensamos que el error es fatal y que ahí nos quedamos. No es cierto, es parte de la vida. Entonces yo te diría, pues hay libros, está Marian Rojas Estapé, están libros de Anthony Robbins tiene uno que se llama Poder sin Límites, que es fabuloso. El hombre más rico de Babilonia, no sé, Secretos de la mente millonaria. Creo que hay infinidad de libros. No hay libros buenos ni malos, hay libros que nos llegan en ese momento y conectamos con ellos. Yo hay libros que más adelante he releído y digo, híjole, ¿por qué no lo entendí en ese momento de esta manera? Pues que también mi madurez mental hoy es distinta. Yo te diría, léanse, déjense guiar, júntense con personas propositivas. No te juntes con el que se queja todo el tiempo, júntate con aquel que ves que está haciendo cosas distintas. Edúcate financieramente, edúcate en la parte de liderazgo, edúcate en la parte comercial, edúcate, porque vender transforma vidas y generalmente los que vendemos a los que nos va mejor financieramente, y estar abierto todo el tiempo. La equivocación es parte de nuestro proceso. Yo, Rafa, te agradezco el haberme invitado. La verdad es que para mí es muy grato estar no solo en Oaxaca, estar aquí contigo. Tu amistad la agradezco muchísimo, el acompañamiento y el haberme dicho que querías que participara en tu canal. Sin duda tenías que estar aquí con nosotros porque tenemos mucho que aprenderte. Bienvenido a Oaxaca, por supuesto. Hay que venir más seguido, Chanona. Y pues bueno, para ti que llegaste hasta aquí, también te agradezco. Deja tus comentarios, por favor. Contacta a Chanona si tienes como alguna duda, algo que por ahí quisieras profundizar con él. Escribe también en nuestras redes sociales. Sin duda, él y su equipo se pondrán en contacto contigo. Te agradezco. Recuerda, mi nombre es Rafael Cid. Nosotros somos Fusión Empresarial y nuestro propósito es generar contenido de valor para el sector empresarial y emprendedor de México. Nos vemos en la próxima. Bye.